Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, gracias a Dios que me da la oportunidad de poder hacer esta reflexión. Gracias les doy también a todos ustedes por sus palabras de ánimo y sus oraciones también por mi salud, y ahí pues con la fortaleza en el Señor vamos avanzando con su ayuda y con su brazo poderoso, que es el que nos fortalece. Quiero comenzar para esta enseñanza con una ilustración, a ver si se puede ver bien. Si me apagan, por favor, me ayudan con la luz para que se pueda apreciar un poquito mejor, porque ahí lo que estamos viendo es un sembrado, y en ese sembrado no se alcanza a apreciar bien cuál es la planta que hay, porque la verdad que se confunde lo que se sembró inicialmente con algo que cayó después, pero no se alcanza a apreciar y a distinguir porque es que son muy parecidos. Y esa ilustración tiene que ver con la reflexión que vamos a realizar en el día de hoy. Hace unos meses atrás estuvimos mirando una de las enseñanzas del Señor basada en una de las parábolas del reino de los cielos. Y en esa ocasión estuvimos reflexionando en dos parábolas muy corticas, pero muy significativas y de mucho contenido, que eran las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. No sé si se acuerdan, pero les voy a recordar algo muy breve de lo que habíamos aprendido en esas dos parábolas pequeñitas, cómo el Señor nos enseña a valorar el reino de los cielos, la salvación y nuestra relación con Él. En el día de hoy vamos a continuar con otra de estas parábolas que se encuentra en Mateo, en el capítulo 13. Mateo, en el capítulo 13, se trata de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Vamos a orar para pedir al Señor que nos dé sabiduría en esta mañana.
Señor, gracias por el regalo maravilloso, Señor, de tu palabra, de esa revelación especial que tú nos has dado para poder conocerte y conducirnos en la vida de acuerdo a la voluntad tuya. Gracias por la manera como tú, Señor, te pusiste a nuestro nivel para darnos a conocer tu verdad, tu voluntad por medio de estas enseñanzas. Que sea de bendición para nuestra vida, que podamos ser enseñados y que la guardemos, esta enseñanza en nuestra mente y también en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, como título de esta enseñanza he puesto la parábola del trigo y la cizaña, parecidos pero no iguales. Parecidos pero no iguales. Entonces vamos a ver inicialmente la descripción de esta parábola en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Está en dos partes, porque la descripción de la parábola está en este pasaje que acabo de mencionar y luego, más adelante, la explicación está en Mateo 13 del 36 al 43. Entonces, vamos a comenzar con... quedó como muy arriba. Mateo capítulo 13, de los versículos 24, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Entonces voy a pedir a alguien que lo tenga ya, por favor, que lo lea. Mateo 13, del 24 al 30. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer, por favor. Ok, muy bien, gracias Diana. Entonces, de manera general, inicialmente, puedo mencionar esta parábola, nos enseña principalmente acerca de consecuencias eternas, de tener parte en el reino de los cielos o no tener parte en el reino de los cielos. Pero también hay otros detalles allí importantes que tienen un significado espiritual para nosotros y que están relacionados con el reino de Dios y también con la humanidad. Y no está hablando solamente de los creyentes, sino está hablando de la humanidad. Vamos a ver qué enseñanzas podemos encontrar en estos detalles que se mencionan aquí. Adicionalmente, esta parábola muestra también algunos aspectos que hacen parte del Evangelio. Estos oyentes a los que se les estaban enseñando, Jesús estaba enseñando esta parábola, estaban aprendiendo los elementos fundamentales del reino de los cielos, y el Señor Jesús quería dar una clases haciendo pedagogía acerca de lo que significaba el reino de los cielos, el reino de Dios. Y en esta parábola, particularmente,
podemos ver algunos detalles. En primer lugar, Jesús inicia diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Muchas veces en la descripción de las parábolas, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, aquí dice semejante a un hombre, pero no se está refiriendo exclusivamente al hombre, no, está refiriéndose en general. O sea, quiere decir más bien que el reino de los cielos es semejante, se asemeja a toda la situación que va a explicar. En este caso, que es semejante a la siembra de estas plantas que están, o sea, desde que se siembra todo el proceso del desarrollo y los problemas que surgen, y luego más adelante cuando llega el tiempo de recoger esa siembra. Entonces el Señor está usando estos símbolos de la agricultura porque para la gente y para los que están escuchando, para los que están siendo discipulados en ese momento, estos símbolos son muy familiares para ellos y es una manera muy sencilla de poder llegar a la gente y para nosotros también, no son completamente desconocidos. Eso hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo para las personas que están escuchando. Los versículos 24 y 25 dicen que, hablando de este hombre sembró una semilla de trigo en su campo, pero que durante el sueño vino un enemigo y sembró una semilla de otra clase entre las semillas de trigo, vino muy sigilosamente, sembró y se fue. La actitud del enemigo fue muy, ¿cómo les digo?, inteligente, ¿no? Porque no lo puede hacer en cualquier momento. Tenía que ser de noche cuando todos estaban durmiendo. Una actitud muy cautelosa porque espera que todos estén profundamente dormidos para no ser sorprendido en el proceso. Entonces, este enemigo, sin tener la menor consideración por todo el trabajo que se ha hecho, por todo el trabajo que se ha puesto, el esfuerzo, el tiempo, los gastos y las esperanzas que se tienen sobre ese sembrado, viene y siembra otra semilla en ese campo. Allí dice que sembró la cizaña. Y ese es un término importante en esta parábola y que yo sé que no es desconocido para nosotros. De pronto lo entendemos en otro contexto, pero es más familiar para nosotros cuando se quiere identificar a una persona que le gusta sembrar discordia, ¿verdad? Esa persona es una persona cizañera. Le gusta sembrar discordia por el mero disfrute de dañar y de destruir a otros. Y ese era el trabajo de esta semilla de cizaña. En este contexto agrícola que habla la palabra es eso, ¿no? Es más o menos parecido, que la cizaña lo que hace es destruir. La cizaña es una semilla, una planta, una hierba molesta, es una maleza que cae dentro de los cultivos, pero que en la primera etapa, mientras está creciendo con el trigo, que es la planta original que se sembró, se parecen mucho. Por eso puse la ilustración, ahí estaba el trigo y la cizaña, y no se veía la diferencia.
al principio se parecen, son muy parecidos, pero también tiene una característica muy particular, es que alberga una sustancia, un hongo venenoso que mata a la semilla o a lo que produce de lo que se sembró originalmente. Otra característica de esta cizaña, es tremenda esta cizaña, es que no es tan visible todavía inicialmente, pero cuando comienza a brotar la planta de trigo, también brota la cizaña junto con el trigo. Y es lo que en el versículo 26 dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también el fruto de la cizaña. Entonces, hasta allí podemos ver el proceso del sembrado de la buena semilla de trigo, pero también vemos la incursión de la cizaña en el sembrado. Entonces, como en todo cultivo tiene que haber un cuidado del desarrollo, cómo se está desarrollando, cómo se está llevando a cabo el proceso del sembrado. En el versículo 27 nos dice que los que estaban cuidando allí, en el versículo 27, los siervos vieron algo, se dieron cuenta de algo y fueron y avisaron al padre de familia, al dueño del sembrado, y le hicieron una pregunta. Estos siervos eran encargados de hacer vigilancia de que las condiciones del cultivo fueran las condiciones apropiadas, pero se dieron cuenta que algo no andaba bien y se percataron que en el cultivo había cizaña. Entonces la reacción como buenos siervos fue preguntarle al Señor. Dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues sale esta cizaña? Puede ser que vieron una buena cantidad allí en el sembrado y pudo haber sido considerablemente grande. De otra manera, no habrían estado tan sorprendidos de la cantidad de cizaña que vieron, porque ver un poquito puede ser algo no tan extraño, pero vieron una cantidad considerable. Y ellos querían una explicación de dónde surgió la cizaña. Quizá estos siervos consideraron la siembra de la buena semilla junto con la mala. Les pareció que era un delito tan increíblemente grande que ellos dijeron, no creemos que nadie pudo haber hecho esto. Desecharon la posibilidad de que alguien hubiera podido llevar a cabo ese crimen. ¿Quién podría atreverse a hacer algo de esa magnitud? Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Fue la semilla de pronto contaminada? ¿Había combinación de semillas de trigo con cizaña y cuando se sembró salió la cizaña? ¿Se mezclaron accidentalmente? ¿Sería que la semilla de trigo también llevaba cizaña? Y por eso estaban sorprendidos. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde vino la cizaña? Y el Señor contesta y les dice, les da la respuesta: un enemigo ha hecho esto. Una respuesta clara, contundente. No hay duda de que en la mente del propietario de este campo había claridad de lo que había sucedido. Un enemigo hizo esto. Se nota
sabiduría y la experiencia por ser agricultor durante mucho tiempo, sabiamente señala que lo que ha ocurrido no es que se confundieron las semillas accidentalmente, sino fue una obra deliberada, intencional, de un opositor, de un oponente que vino intencionalmente, a propósito, y sembró esta semilla. Esto podría ser una ilustración muy extrema, pero no lo es tanto, ya que sí se conoce que uno de los actos de venganza o de competencia entre agricultores era sembrar maleza para que se le dañara el cultivo. Maleza que ahogara para que no tuviera fruto lo que se había sembrado originalmente. Pero ¿qué sigue ahora en el relato? Parece que a los siervos les angustió mucho el hecho del daño que podía hacer, y de hecho era así. La cizaña iba a ser un daño considerable al cultivo. Entonces ellos estaban ansiosos de cooperar y de ayudar a ver qué podemos hacer contra el daño que puede hacer esta maleza en el trigo. Entonces le dijeron a su amo: ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña de una? Estamos esperando que nos des la orden para arrancar la cizaña. Es una pregunta natural, ¿no? Déjanos ir a arrancar la cizaña antes que la cizaña haga más daño. Esa fue la reacción de los siervos. Querían proteger el cultivo. Pero en el versículo 29, el padre de familia da una respuesta a sus siervos y les dice: no la vayan a arrancar. No sea que mientras estéis arrancando la cizaña, arranquéis junto con ella el trigo. La sabiduría de este hombre agricultor, las consecuencias que podría traer arrancar la cizaña, porque podría tener consecuencias. ¿Por qué este padre de familia pide que no arranquen la cizaña aún? La gente que escucha a Jesús conocía la tierra fértil porque vivía allí. También conocían perfectamente el mal que causaba en los sembrados esta planta, que era muy parecida al trigo. Y solamente se pueden distinguir las dos plantas cuando está maduro el trigo. Solamente se pueden distinguir, no antes. Entonces lo que sucede aquí en primer lugar es que las dos plantas son muy parecidas antes de su madurez, y eso podría confundir a cuál arrancar. Podría confundir. En segundo lugar, en el proceso de desarrollo, las raíces de cada una de las dos plantas se entrelazan, y eso haría también que al arrancar la cizaña también se arranque el trigo. Entonces había algo problemático en arrancar la cizaña en ese momento. Si en ese tiempo, antes que el trigo estuviera completamente maduro, era arrancado, el resultado probablemente sería la pérdida del cultivo, y eso no era lo que se quería. Así que el propietario no solamente dice no la arranquen
todavía. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Deje que ambos crezcan juntos hasta el día de la siega, dice el versículo 30. Deja que ambos crezcan juntos hasta el día que se recoja la siega, para poder ver realmente cuál es el trigo, cuál es la cizaña. Y luego entonces recojan la cizaña, la queman, y el trigo lo echan en mi granero. Sabio ese agricultor, se ve que tiene experiencia. Entonces ahí vemos la razón por la cual muy sabiamente el dueño del sembrado dice: no, todavía no, no es tiempo de arrancar la cizaña. Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que tener sabiduría. Eso está allí con un propósito. En el tiempo de la siega, no solamente sería más evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino que el trigo, aunque esté desarraigado, ya está listo para ser útil. Además, entonces, la tarea del recoger sería asignada a personas que supieran de ese trabajo, que son los segadores. No los que cuidan, no los que vigilan, sino los que tienen la tarea de segar, de recoger. Entonces, dice el Señor en su parábola, ¿verdad? El dueño va a ordenar a los segadores, ya cuando se pueda distinguir, le va a decir a los segadores que primero arranquen la cizaña. Primero arranquen la cizaña, ya cuando se pueda diferenciar del trigo, y quémenla. Y en forma cuidadosa entonces recojan el trigo y llévenlo al granero. Bueno, esa es la descripción de la parábola. Y entonces ahora vamos a pasar a la explicación, porque el Señor explica esta parábola. Pocas parábolas del Señor en la Escritura están explicadas. Esta es una, y la parábola del sembrador es otra que está explicada. Ojalá todas hubieran sido explicadas para nosotros, ¿verdad? Ojalá la parábola del rico y Lázaro hubieran sido explicadas, pero no, tenemos que tener sabiduría para saber, para poder entender el significado de la parábola del rico y Lázaro. Pero estas dos, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, están explicadas. Esta del trigo y la cizaña se encuentra en los versículos 36 al 41. 36 al 41. Pero vamos a leer inicialmente 36 al 39. Ahí está la explicación. Mateo 13, 36 al 39. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Entonces despedida la gente. Sí, esa es. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Ok, ahí está.
Esa es la explicación de los símbolos. Entonces lo que sigue a continuación es que Jesús dice que cuando Él describió la parábola, Jesús despidió a la multitud y se cerró la clase de discipulado. Se cerró. Pero los discípulos no quedaron contentos. Jesús entró en la casa, pero los discípulos le dijeron, explícanos qué significa esta parábola. Y ahí está la respuesta. Y la llave para entender son esos 7 términos que se describen allí. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, aquí donde vivimos. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, que representan a los discípulos de Jesús. Los que se han arrepentido, han puesto su confianza en Jesucristo. Esos son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo, porque así lo representa o lo describe la parábola, que corresponde a los enemigos de Cristo en el mundo. Y recordemos que nosotros éramos enemigos. Nosotros, los hijos del reino, antes éramos enemigos de Cristo. Pero representa a los que aún no han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. En general. Y miren, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Ella está hablando con términos precisos, exactos. No da ninguna vuelta, ni son explicaciones vagas. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega, cuando se recoge, es el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. Entonces allí tenemos todo el panorama ya un poco más claro acerca de qué representa cada símbolo, para poder entender qué es lo que el Señor quiere enseñar. ¿Cuál es la intención del Señor detrás de esta enseñanza, de esta pedagogía que el Señor está haciendo para enseñar acerca del reino de los cielos? El Señor busca la manera de poder enseñar con ilustraciones, con símbolos, con figuras, para que este proceso de enseñanza y aprendizaje pueda ser más efectivo para sus discípulos, para los que están escuchando, y lo mismo para nosotros también, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, y para poder entender cómo ve Dios la realidad espiritual, cómo la ve Dios. Entonces, luego de que ya ha descrito la parábola y explica el significado de cada símbolo, luego viene cómo se relacionan esos símbolos por medio de la conclusión. Cómo se relacionan los símbolos para poder entender, digamos, el desenlace
de esta parábola? ¿En qué termina todo esto? Y eso está en los versículos 40 al 43. Dice, versículos 40 al 43, haciendo la relación de estos símbolos para poder entender un poco más. Dice en el versículo 40 al 43, voy a leer, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos aquí, ¿verdad? Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ver ahora la conclusión de esta parábola. Vamos a mirar los aspectos que se describen en esta conclusión. Inicialmente, lo que aprendemos en la conclusión de la parábola, hay unas verdades encerradas allí, y lo primero que nos enseña esta parábola es que hay una clasificación espiritual de la humanidad en dos grupos de personas. Dos nada más. No hay 3 ni 4, hay 2. No hay 3, 4, 5, no. Hay 2 grupos espiritualmente. Así es como Dios lo ve. Y nosotros lo tenemos que ver como Dios lo ve, porque Él nos está enseñando. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así es como espiritualmente Dios lo ve. No hay en esta tierra huérfanos espirituales. No hay huérfanos espirituales. O soy hijo de uno o soy hijo de otro. Pero no hay huérfanos espirituales. Pero también está enseñando la condición humana natural separada de Dios. Los hijos del malo, los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Pero recordemos que nosotros también estábamos en esa clasificación. Nosotros también estábamos allí. Y así era como Dios nos veía. Y servíamos de tropiezo y hacíamos iniquidad. Lo otro que enseña la parábola es la coexistencia de los hijos del reino con los hijos del malo, con los que aún no han conocido a Cristo. Hay una coexistencia allí. Hay una convivencia. La cizaña y el trigo tienen que crecer juntos hasta el momento que Dios lo decida. Tienen que crecer. Está la realidad espiritual acerca del mundo donde nosotros vivimos y nuestra relación con el mundo donde vivimos. La palabra de Dios dice que tenemos que estar en paz con todo el mundo en cuanto dependa de nosotros, porque Dios nos ha puesto aquí, en este mundo, para convivir y cohabitar
los unos y los otros. A la palabra de Dios pide que el Señor nos libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. El papel del diablo. El diablo que quiere interferir en la obra de Dios por medio de su influencia sobre el hombre. Y utiliza a sus hijos. Siembra, esos hijos crecen y los usa contra el reino. Siembra la semilla para intentar destruir, dañar la siembra. Es la actividad del diablo y no lo podemos desconocer porque el Señor lo enseña. Hay dos extremos en cuanto a la actividad del diablo. Es desconocerlo totalmente o echarle la culpa al diablo de todo. Tenemos que reconocer que hay una actividad maligna y que el diablo es el que quiere sembrar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, como ladrón en la noche. Entró al cultivo y sembró la semilla mientras los otros dormían. Esa es una manera, los hijos del malo, una manera en la que el diablo puede obrar en medio de nosotros. Pero también está el juicio futuro, y entendemos esa característica, ese atributo de Dios. El Dios justo, que no pasa por alto el pecado, que es un juez que siempre hace lo correcto. Nadie se va al castigo eterno solamente por un capricho de Dios, es por la justicia de Dios. El juicio para los no arrepentidos y la vida eterna para los que se arrepienten y ponen su confianza en Jesucristo exclusivamente para su salvación. Entonces, en el versículo 40 hay una comparación allí. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Algo que podemos sacar también del significado de la parábola es que mientras que el Hijo del Hombre presenta el reino de los cielos, ¿verdad?, aquí en el mundo, los poderes del mal harán todo lo que sea posible para resistirlo, para resistir el reino. Pero sabemos que ya nosotros hemos visto la película completa, pero al final dice que el reino de Dios triunfará. Pero también debemos prestar atención sobre la frase de que es el campo. El campo es el mundo. No dice el campo es la iglesia, no dice el campo es la iglesia. El campo es el mundo. Ahora, los hijos del reino sí pertenecemos a la iglesia. La iglesia está en el mundo, no somos del mundo, pero hace parte del mundo. Y estamos en el mundo.
O sea, nos movemos en el mundo. Hacemos parte de este mundo. Esa es la realidad. Hacemos parte del mundo. Pero no necesariamente los hijos del diablo son personas que están dentro de la iglesia haciendo daño. Puede ser, pero no necesariamente, porque está hablando del mundo. El campo es el mundo. En esta parábola enfatiza que los hijos del reino, nosotros debemos coexistir con los hijos del malo, coexistir en este mundo de maldad, hasta cuando brille totalmente la justicia de Dios. El Señor Jesús explica allí, está dando un mensaje. No, todavía no la arranquen. Todavía no es el momento. Que Dios está tolerando a los malvados en este siglo donde vivimos por el bien de sus elegidos. No lo arranquen todavía, porque se pueden llevar el trigo junto con la cizaña. Pero llegará el momento en donde se va a distinguir públicamente, cuando se revelen los secretos del reino. El dueño del sembrado evita arrancar la cizaña que todavía se parece al trigo, porque valora al trigo. Porque le duele el trigo. Entonces Dios soporta a los hijos del malo para proporcionar también a todos los que recibirán a tiempo para que se conviertan en sus seguidores. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios está dando tiempo para que la humanidad proceda a arrepentimiento y pueda conocer a Jesucristo. Pero también vemos la gracia común o la gracia general de Dios. Tenemos que distinguir la gracia común y la gracia especial. La gracia común, en Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tanto el trigo como la cizaña reciben lo mismo. Reciben el sol, reciben el agua, reciben los nutrientes, todo. Es la gracia común de Dios, la gracia general de Dios. Y los incrédulos también tienen los mismos beneficios generales y comunes que tenemos nosotros los creyentes, humanamente hablando, porque todos podemos estudiar, todos trabajamos, todos nos realizamos profesionalmente, todos tenemos una familia, nos enfermamos de las mismas enfermedades, sufrimos muchas veces lo mismo que los incrédulos, lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista no hay diferencia entre nosotros y los no creyentes. No se ve diferencia porque todos somos partícipes de la gracia
común y general de Dios. Pero la gracia especial se refiere a la gracia de Dios por medio de la fe para la salvación. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo se relacionan estos aspectos y qué papel cumple la enseñanza para nosotros? Con las parábolas del reino, y especialmente en esta, nosotros podemos tener una perspectiva acerca de la realidad espiritual, tal y cual como Dios la ve. Y es importante que nosotros apropiemos las verdades bíblicas acerca del reino de los cielos, porque eso nos ayuda a nosotros a conducirnos y responder ante la vida conforme a lo que Dios desea. Al lado nuestro, que somos la iglesia, nosotros no estamos solos y aislados en este mundo. Pueden haber otras doctrinas, movimientos en contra de la voluntad de Dios, ideologías, y están al lado de nosotros. No podemos evitarlas. Podemos contrarrestarlas y reprenderlas. Movimientos, ideologías, organizaciones, falsas enseñanzas, seguidores, haciendo la oposición al reino de Dios. Pero Dios está diciendo que algún día va con justicia a brillar y habrá la separación de lo que anuncia en su palabra. Y eso es una esperanza para nosotros. La esperanza futura debe estimularnos para seguir con toda honestidad los principios del Evangelio del Señor Jesucristo, a pesar de la oposición y del engaño y de la manera como la oposición quiere ahogar a la iglesia, intenta ahogar. Ellos tendrán su retribución. Ahí dice en el versículo 42, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando sean echados en el fuego, en el horno de fuego. En nuestra siembra para el Señor, también nosotros debemos evitar a toda costa una actitud carnal tratando de forzar la extensión del reino por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia. O queriéndonos apartar totalmente de los incrédulos. No se trata tampoco de eso. No es con ejército, no es con la fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. La maleza, como la cizaña, está generando una competencia por la luz, por los nutrientes de las plantas, para evitar que la planta original del trigo crezca, sino que se debilite. Nosotros como creyentes somos llamados en esto a combatir la buena batalla, en esta oposición, por estar cohabitamos en este mundo. Tenemos que ser conscientes que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Van a crecer juntos. No la arranquen todavía.
Jesús no pidió al Padre que los suyos fueran quitados del mundo, sino guárdalos del mal. Guárdalos del mal. A Dios le ha placido que su reino avance en medio de dificultades. Y vamos a ver cómo podemos relacionar esta realidad, la verdad de esta enseñanza, con nuestro contexto. ¿Cómo vemos esta enseñanza con nuestra realidad actual? Primero, pensar en una corriente que se denomina el universalismo, donde se cree que Dios es amor y que por lo tanto todos los hombres se van a salvar. Eso es una mentira. Y esa es una mentira. Se llama universalismo. Pero ¿qué puede representar la cizaña con relación al trigo? También a la oposición del no creyente con el creyente, para que escuche el Evangelio, para que entienda el Evangelio, para que crezca espiritualmente. Y pueden haber personas a su lado, la familia, el trabajo, que se oponen. Hace poquito estuve leyendo algo donde una mujer le quemó la Biblia a su esposo por ser creyente. Se la quemó. Eso es cizaña. Pero también los antivalores de este mundo que todos conocemos. Los antivalores, cómo están surgiendo valores contrarios a la voluntad de Dios, que ahogan también. Pero las falsas doctrinas que van en contra de la sana doctrina y que se han permeado la iglesia también. Las dificultades que tenemos para evangelizar y para discipular. Ahí está el trigo y la cizaña. En este mundo tendremos aflicción, pero el Señor dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y quizá nosotros también hemos sentido la influencia que nos asfixia de este mal, del mal de la oposición a nuestro alrededor, pero con todo y eso, nosotros tenemos que perseverar, porque el Señor dice: no, todavía no. Hay que seguir conviviendo con la cizaña. Pero Dios en algún momento va a revelar la realidad. Y tenemos que seguir con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo podemos responder nosotros ante esta verdad? Para nosotros como creyentes, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por habernos mostrado, por habernos dado la oportunidad. Cuando yo hablé de universalismo ahora, cuando dije que no todos vamos a ser salvos, pero la oportunidad sí es universal. La oportunidad es para todos. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios que Él fue quien nos eligió. No fuimos nosotros, sino Él fue. Pero también proclamar el mensaje del Evangelio, porque la realidad de un castigo eterno debe animarnos a proclamar el Evangelio. Esa es la realidad de un castigo eterno. La cizaña será echada en el horno de fuego. Pero también debemos ir, ofrendar, orar por las misiones, por los misioneros, prepararse cada uno
para la misión que Dios nos ha puesto a cada uno, dependiendo del llamado de Dios. Ya sea aquí, en Colombia, en Barranquilla, fuera de Barranquilla, como le están haciendo Alex, María Isabel, porque los campos están blancos, listos para la siega. Pero necesitamos entender que también tenemos que convivir y tenemos que tener paciencia, porque tenemos que convivir con los que aún no creen. Tenemos que convivir, convivencia sabia con los incrédulos. Y que tenemos que tener conciencia de las diferencias y mostrarlas. Y que estamos aquí el tiempo que Dios considere necesario. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Debemos alinearnos con ese propósito hasta cuando Dios lo considere necesario. Y para los que aún no han respondido a Jesucristo, y para todos es la pregunta, ¿no? Porque cada uno en su corazón lo debe saber. ¿En cuál de los dos grupos te clasificas? ¿Trigo o cizaña? ¿En cuál de los dos grupos te clasificas? ¿Trigo o cizaña? Nosotros debemos tener seguridad acerca de quién somos hijos, de quién. Y la palabra de Dios da los principios para entender de quién somos hijos. Si no estás seguro o aún no has tomado decisión por Cristo, para el que aún no está seguro o no ha tomado decisión por Cristo, nosotros te animamos a que puedas responder a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta parábola está registrada en la Escritura para llamar la atención de la humanidad, de que necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse y poner la confianza en Jesucristo. Si tú que estás aquí hoy no tienes seguridad, sé que aquí la mayoría de nosotros hemos tenido esa respuesta a Jesucristo, pero si hay alguien que no tiene seguridad de haberse arrepentido de sus pecados y haber puesto su confianza en Jesucristo exclusivamente para su salvación, te animo que hables con la persona de tu confianza para ayudarte a entender la obra de Jesucristo para la salvación. Dios en su amor quiere que entendamos la realidad espiritual. Él no quiere que nadie se condene, porque el Señor Jesucristo, Él dijo, porque el Señor Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, vino al mundo para que seamos salvos por Él. Que el Señor nos ayude a poder llevar esta enseñanza del Señor en nuestro corazón y ponerla en práctica. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tus provisiones en nuestras vidas, tu amor, tu gracia, tu fidelidad, tu bondad en nosotros. Te damos las gracias como iglesia por la manera como nos mostraste al Señor Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Gracias porque por Él es que estamos aquí. Gracias por esa realidad tan especial para nosotros. Pedimos, Señor, que también por esta verdad que hemos aprendido en el día de hoy, sensibilices nuestros corazones para ver la realidad espiritual de los que aún no te han conocido, para tener el valor, para tener el ánimo de poder compartir el Evangelio con otros.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder tener un corazón dispuesto para anunciar las buenas noticias. Te pido para que animes a muchos de nosotros para trabajar en el tema de las misiones, evangelizando, pero también reflexionando y pensando si estás haciendo llamado a algunos, Señor, para que mucha de esa cizaña llegue a ser trigo, así como tú lo quieres, Señor, porque esa es tu voluntad, eso es lo que nosotros entendemos y creemos. Por eso estamos aquí, por eso nos has llamado. Sensibiliza nuestro corazón, Señor. Gracias por la manera como tú nos vas a ayudar a seguir reflexionando en esto y que sea una verdad aplicada, práctica en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,